zona cubierta de hielo. Había muy poca zona templada. Había muy poca zona de lo que llamamos mediterránea, que es el clima típico de estas naciones como España, que están a esa latitud alrededor del Mediterráneo. Ha cambiado poco hasta cierto punto la distribución de vegetación y de temperaturas cerca del Ecuador, pero ha cambiado mucho más en las zonas cercanas a los polos, tal como les dije hace un momento. Las últimas glaciaciones de hace 250.000 años llegaron a cubrir la mayor parte de las islas británicas y la mayor parte de la zona norte de Europa, todos los países escandinavos, pero gran parte también de Alemania y Países Bajos. Hace 20.000 años tenemos una glaciación menor, pero todavía importante, y naturalmente estaba helado también el mar Báltico entre Escandinavia y Alemania y Rusia. Todo esto ha ocurrido en diversas ocasiones y ha habido también efectos que todavía se ven en Norteamérica, que estuvo prácticamente cubierta por una capa de hielo que dejó toda la zona central de Estados Unidos reducida a una llanura por la erosión que causaban los glaciares. Quedan los grandes lagos todavía, donde hubo esos glaciares hace ya miles de años. Y con la congelación del hielo del agua del mar y otra vez con la fusión de esos hielos, cambió frecuentemente también el mapa, aumentando el nivel de los océanos en unas ocasiones, disminuyendo en otras y cambiando todas las corrientes que distribuyen el calor precisamente por el movimiento de las aguas de los océanos. Hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo, teníamos el océano a un nivel casi 40 metros menos del que tenemos hoy. Todo ello ha dado lugar a que poco a poco, al retirarse los glaciares, al fundirse el hielo, vaya aumentando el nivel de los océanos y hace 5.000 años ya el nivel de los océanos era no 40 metros menos que el de ahora, sino solo 10 metros menos que el de ahora. Desde la era cristiana apenas ha cambiado el nivel del océano. Ahora mismo hay cifras muy divergentes, pero se habla de que el océano está aumentando de nivel unas décimas de milímetro por año. Otros llegan a decir varios milímetros por año. No estoy cierto de cuál es la cifra más correcta. Pero todo esto ha ocurrido en el pasado, sí, y seguirá ocurriendo en el futuro también. Los grandes lagos de Norteamérica son los restos de esa capa de hielo que había reducido prácticamente la mayor parte del continente a una planicie. Y hay un modo de establecer una relación entre la periodicidad de las manchas en el Sol y la temperatura terrestre. El Sol tiene ciclos de manchas en que comienza a haber alguna mancha suelta, más bien lejos del ecuador, y según aumenta el ciclo, progresa el ciclo, empieza a haber cada vez más manchas más cerca del ecuador, hasta que finalmente se reduce otra vez la abundancia de manchas cerca de los polos, quedan algunas cerca del ecuador y finalmente el Sol está casi sin manchas. Hubo un periodo de unos 70 años en la alta Edad Media y después ya en el Renacimiento y periodos posteriores, en que no hubo manchas en el Sol casi durante un siglo.
y eso coincidió con un periodo de enfriamiento notable que le llaman la mini edad glacial, que afectó a Europa y a Norteamérica. Este año el Sol apenas ha tenido manchas. No es todavía una indicación de que empiece a darse un fenómeno comparable, pero es interesante que el Sol lleva un año casi totalmente sin manchas. Está empezando un nuevo ciclo y no sabemos aún qué intensidad tendrá, pero hay una relación llamativa entre la duración del ciclo solar y la temperatura de la atmósfera. La temperatura puede cambiar alrededor de medio grado en sincronización con los ciclos de las manchas solares. Desde 1700 al año 2000 se ve claramente que hay una correlación y no sabemos a qué se debe. Porque el que el Sol tenga manchas parece que debe afectar muy poquito el nivel de energía que produce. Hay algunas hipótesis de que estas manchas controlan también el número de rayos cósmicos que llegan a la Tierra, porque afectan el magnetismo terrestre, y el número de rayos cósmicos influye en que se formen nubes con mayor o menor abundancia. Estamos hablando, pues, de causas extraterrestres que nosotros no podemos controlar y que a lo largo de muchos años parece han tenido un influjo sobre la atmósfera y sobre el clima de la Tierra. Actualmente hablamos de cómo aumenta el calor que atrapa el anhidrido carbónico en términos de la abundancia de anhidrido carbónico, y podemos reconstruir la historia de ese fenómeno desde hace unos 150.000 años. Fíjense que hay una cosa un poco llamativa. El cambio en la temperatura atmosférica alcanza un pico un poco antes de que alcance el pico el anhidrido carbónico. Y esto ocurre varias veces. Parece que hay un desfase en que primero aumenta la temperatura y luego aumenta el anhidrido carbónico. No al revés. Esto se atribuye a que hay en el océano 500 veces más anhidrido carbónico que en la atmósfera, y cuando se calienta el océano lo suelta. Pero claro, si hay este efecto, primero tenemos que preguntarnos por qué se calienta primero el océano, y esto ha ocurrido desde hace 150.000 años, por lo tanto tiene que ser por causas que tienen poco que ver con la actividad humana. Ahora, la actividad humana puede ser que influya, y los datos que tenemos indican que desde el año 1898, digamos en números redondos, desde el año 1900 hasta el presente, la temperatura media de la Tierra ha aumentado en 6 décimas de grado, con un margen de error de 2 o 3 décimas. El aumento ha sido casi exclusivamente entre 1900 y 1940. Por tanto, antes de que hubiese la enorme proliferación de automóviles y de industria que caracteriza la segunda mitad del siglo XX. Aumentó la temperatura antes de que aumentase la industria de una manera llamativa entre 1900 y 1940. Desde 1940 hasta 1975 hubo un periodo de enfriamiento. Yo tengo un libro publicado por la Academia de las Ciencias en Estados Unidos, publicado el año 1977, en que hay artículos que proponen la hipótesis plausible de que estamos a punto de comenzar una nueva época glacial.
sea que hace 30 años se pensaba que íbamos hacia una nueva época glacial, porque la Tierra se estaba enfriando. A partir de 1975 hasta el año 2000 volvió a haber un poco de calentamiento del orden de 2 o 3 décimas de grado. Y desde el año 2000 hasta hoy no ha habido un cambio apreciable. De modo que tenemos que juzgar críticamente afirmaciones como que los últimos años son los más calientes en la historia del planeta. Eso no es verdad. Entre otras cifras que se pueden mencionar, desde el año 800 al año 1300, la temperatura en Europa y en Norteamérica, que es donde tenemos mejores datos, fue de unos 3 a 5 grados superior a la que hay hoy. No es verdad que estamos en la época más caliente de la historia humana. En aquella época, que se llama el óptimo medieval, se cultivaba y se recogía gran cantidad de vino en Inglaterra. Se cultivaban granadas y aceitunas en Alemania. Y cuando los vikingos fueron a Groenlandia, le llamaron Greenland, que significa tierra verde. Estaba cubierta de pastos, pudieron hacer asentamientos allí durante varios siglos, llegaron a tener incluso sus iglesias y una diócesis, y luego vino una época de enfriamiento, la mini edad glacial de los siglos XVII, XVIII y XIX, en que el hielo destruyó esos asentamientos y no sabemos a qué se debió ese fenómeno. De modo que ha habido épocas de calor, una alrededor de la época de Cristo, del enflorecimiento máximo del Imperio Romano, luego una época de frío, que algunos historiadores creen es responsable en parte de las invasiones de los bárbaros del norte, que buscaban terrenos más cultivables y más fértiles en las zonas templadas. Luego tenemos el óptimo medieval, 5 siglos de temperatura superior a la de ahora. A continuación, la mini edad glacial de los siglos XVII y XVIII, que dura casi hasta el XX, calentamiento de 1900 a 1940, enfriamiento de 1940 a 1975, un poco de calentamiento luego hasta el año 2000. Como ven, no es fácil el establecer una explicación coherente de todos estos cambios y mucho menos todavía de qué efecto tiene el ser humano con su actividad en todos ellos. El hombre contribuye a que cambien las características de la tierra y contribuye desde el momento en que empieza la agricultura, porque el hombre naturalmente premia el cultivo de plantas útiles para su alimentación o para el ganado, y esto causa que se destruyan otras plantas que terminan siendo consideradas inútiles o nocivas. Aun así, en los últimos tiempos, el uso de fertilizantes ha reducido en gran parte la necesidad de mucho terreno cultivable, por lo menos en países desarrollados. En Estados Unidos, por ejemplo, desde 1920 ha ido aumentando la superficie de bosques porque cada vez hace falta menos terreno para producir todos los alimentos que necesita el país.